Teleamazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Hola amigos, muy buenas noches. Soy el doctor Esteban Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otro programa del extraordinario mundo de la salud. El día de hoy hablaremos sobre las convulsiones y estas que se convierten eventualmente en una epilepsia. ¿Cómo distinguimos una crisis convulsiva? ¿Cómo diagnostican los médicos de estas? ¿Cómo las tratamos? Y también, ¿qué podemos hacer en el caso que como ciudadanos nos encontremos con una persona que está ante una crisis convulsiva? ¿Cómo responder y cómo ayudar a esa víctima? Casi el 80% de las personas con epilepsia viven en países de ingresos bajos y medios. Y se calcula que hasta un 70% de estas personas que viven con un diagnóstico de epilepsia podrían tener una vida sin convulsiones si es que se diagnosticaría pronto y si es que tendríamos tratamiento para todos de forma equitativa. Como siempre y todos los sábados tenemos el aporte periodístico de nuestra compañera Michelle Villasís. Hola Esteban, ¿cómo estás? Amigos televidentes, bienvenidos. Hoy hablaremos de epilepsia, de consejos prácticos y de mitos alrededor de esta enfermedad neurológica. Si tienen preguntas, escríbanos en nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec. Pero antes de empezar, ¿qué sabe la gente sobre la epilepsia? Aquí nos lo dijeron. ¿Qué es lo que usted sabe de la epilepsia? Bueno, la epilepsia es una enfermedad crónica, incurable. Sé que es una enfermedad, no sé si será de nacimiento. Es una enfermedad psicológica. Sabemos que es un trastorno, ¿no? En realidad como que la epilepsia es una enfermedad en la cual el sistema nervioso se ve afectado. ¿Cuáles son los síntomas de la epilepsia? En realidad así, básicos, convulsiones. Les viene como un ataque, les paraliza, se les tuerce los dedos o se mastica la lengua. Si usted ve a una persona en la calle con epilepsia, ¿qué haría? En realidad lo que se debería hacer es dejar que pase. Si es que puedo tener un esfero, como que tratar de ponerlo entre sus dientes para que no se muerda la lengua. Chuta, la verdad trataría de llamar pronto primero a la ambulancia. Alrededor de 50 millones de personas en todo el planeta tienen un diagnóstico de epilepsia, lo que le convierte en una de las enfermedades neurológicas más comunes a nivel global. El sistema nervioso central pues está formado por billones de neuronas que transmiten señales eléctricas de un lugar a otro. Y cuando estas señales son desorganizadas o impredecibles, estamos frente a una crisis convulsiva. El cuerpo humano es una red de conexiones nerviosas, aquellas conexiones que nos permiten, por ejemplo, enviar una señal desde mi cerebro a mis dedos para cumplir con alguna función, tal vez tocar el violín. Aquellas conexiones que me permiten, por ejemplo, también leer un pentagrama cuando las personas saben de música, todas estas conexiones se dan gracias a la conexión eléctrica entre estos billones de neuronas que conforman nuestro sistema nervioso central. Definitivamente, gracias a estas señales, nosotros podemos enviar todo tipo de señal a nuestros músculos y a todas las partes del cuerpo, tanto de forma voluntaria como involuntaria. Cuando esta actividad eléctrica es desorganizada, cuando se da una especie de cortocircuito, para que ustedes entiendan, podríamos estar frente a una crisis convulsiva. En ese caso, fíjense ustedes que una crisis convulsiva es una descarga eléctrica anormal, desordenada, que sucede en el interior de nuestro cerebro e irrumpe transitoriamente la función encefálica normal. En los casos típicos, una crisis produce una alteración de la conciencia. Podemos tener sensaciones anormales, a veces movimientos involuntarios, tanto focalizados o en todo el cuerpo. Y estos usualmente podrían ser, dependiendo del tipo de crisis convulsiva, muy violentos y difusos, a veces utilizando músculos, a veces nosotros podemos ver que las personas parecería que tiemblan. Una crisis convulsiva definitivamente pues no es epilepsia. Sin embargo, la epilepsia como tal es ese trastorno encefálico crónico que se caracteriza por crisis convulsivas que no son provocadas ese momento de forma aguda y que son, es más, recurrentes. Es decir, una sola convulsión, como tal vez la de un niño que está con fiebre, no necesariamente es epilepsia. Esto es muy importante recalcar porque la epilepsia, pues obviamente tiene muchas causas. Usualmente puede ser idiopática, es decir, no sabemos en todos los casos cuál es la causa para esa crisis convulsiva que degeneró pues en una epilepsia. Vean ustedes que a veces podemos tener trastornos encefálicos, como puede ser por ahí una malformación congénita del niño, daños cerebrales, a veces resultado de infecciones, de traumatismos.
tal vez de un evento cerebrovascular o en algunos casos pues la presencia de un tumor cerebral puede degenerar en epilepsia. Y obviamente esta epilepsia debe diferenciarse de las crisis que no son epilépticas, es decir, aquellas que se pueden presentar por un estresante agudo, transitorio. Lo que hemos dicho anteriormente, pues tal vez debido a una condición metabólica aguda, una persona que se le baja la glucosa muchísimo y le da una crisis convulsiva, no necesariamente tiene epilepsia. Hay otros trastornos que puede ser debido a alteraciones en el sistema cardiovascular, tal vez una persona que se intoxicó, tal vez que tiene abstinencia de algún tipo de fármaco o, como lo dijimos anteriormente, la más común en los niños, pues una crisis febril, es decir, por la fiebre desencadena en una crisis convulsiva que no necesariamente es de epilepsia. Vamos a ver un video más explicativo. Hay muchos mitos alrededor de la epilepsia, por ejemplo, que una mujer con epilepsia no se puede quedar embarazada, es un mito porque se puede. Segundo, que una persona con epilepsia no puede llevar una vida laboral normal. Eso no es así. Una persona con epilepsia con un tratamiento bien llevadero puede hacer una vida laboral normal. Tercer mito, se cataloga como que fueran enfermos psiquiátricos, que es una enfermedad contagiosa, o peor aún, que hay un tipo de brujería. Las personas que tienen epilepsia son personas, en su gran mayoría, normales, que pueden hacer una vida normal, pero que sin embargo tienen que llevar un tratamiento muy bien organizado. Ven ustedes que hay distintas causas, unas más frecuentes que otras, para desencadenar las famosas crisis convulsivas. Por ejemplo, en menores de 2 años, pues la fiebre hemos dicho que es muy importante, trastornos neurológicos congénitos o hereditarios, lesiones congénitas o durante el parto podrían desencadenar esto, trastornos metabólicos o algún tipo de proceso adquirido. Fíjense ustedes que conforme nosotros avanzamos en edad, tal vez de los 2 a los 14 años, el trastorno convulsivo idiopático, es decir, aquella causa que no necesariamente conocemos, puede ser la más común. Y en los adultos se estima que la causa más común de una crisis convulsiva que degenera en epilepsia puede ser un traumatismo cráneoencefálico, puede ser la abstinencia de alcohol en las personas que tienen problemas de alcoholismo. Puede ser, por ejemplo, un evento cerebrovascular, algún tumor o alguna otra causa que no necesariamente conocemos. Sin embargo, en los adultos mayores, en nuestros abuelitos, los tumores y los eventos cerebrovasculares, así como sus secuelas, son las principales causas de las famosas crisis convulsivas crónicas que se denominan pues de una epilepsia en este tipo de contexto. Fíjense ustedes pues que en general la clasificación es muy compleja de las convulsiones y de la epilepsia. Hay muchas variantes, pero en general se puede decir que hay unas que son de inicio generalizado y otras que pueden ser de inicio focalizado. Es decir, la generalizada es cuando todo nuestro cuerpo puede entrar en este tipo de afectación, mientras que una localizada a veces puede tener componentes motores o no motores. A veces ni siquiera vemos que la persona está moviéndose. Pensamos que la única crisis convulsiva es cuando una persona tiembla, porque eso es lo que más nos llama la atención, pero a veces puede ser un pestañeo muy común de los ojos muy rápido. Vamos a ver un video para ver algunos tips sobre este tema. Cómo actuar cuando una persona tiene una crisis epiléptica. Lo más importante es que en ese momento el paciente no se haga daño. Lo que puedo hacer es ponerle algo debajo de la cabeza para que su cabeza no se golpee contra el piso. Si tiene ropa ajustada, sobre todo en el cuello, en el caso de los hombres, en caso de tener una corbata, intentar aflojar el cuello. Por favor, no introducir nada en la boca. Ponerle alcohol o ponerle perfume. La gente lo puede hacer, pero no va a servir de absolutamente nada. Una vez que ha acabado la crisis, hace un sonido muy particular con la garganta que se llama un estrido laringio, que suena como un ronquido. En ese momento lo que podemos hacer es ponerle en la posición de seguridad al paciente y de esa forma, si el paciente todavía está inconsciente, lo que tratamos de hacer es que cualquier saliva o cualquier vómito salga a través de la boca del paciente. No tiene ningún sentido moverle al paciente, lo que uno tiene que hacer es esperar que la crisis termine. Ven ustedes que el diagnóstico suele ser mayoritariamente clínico y se basa muchas veces en lo que el médico neurólogo, el neurólogo pediatra, ve. Otras veces se pueden utilizar neuroimágenes, en algunos casos pruebas de laboratorio complementarias, pero todo dependerá del análisis que dé el neurólogo o el neurólogo pediatra. Fíjense ustedes que el tratamiento es muy amplio y dependerá del tipo de crisis convulsiva. Y para eso usted deberá acudir al médico especialista para que le dé toda la información al respecto. Vamos a dar paso a Michelle.
Esteban, al volver de la pausa conoceremos un caso sobre la epilepsia. Ya regresamos, quédense con nosotros. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Ya estamos en la segunda parte del programa y hoy vamos a revisar algunas de las preguntas que nos hace la ciudadanía a través de nuestra cuenta de Twitter, @MundoSaludEC. Michelle, cuéntanos, ¿qué nos cuenta la gente a través de esta red social? Esteban, a ver, veamos qué nos escribieron en Twitter. Leonela Camino nos escribe: las convulsiones que se presentan en una persona de 30 años por primera vez pueden ser producto del estrés o de carácter genético. ¿Y qué tratamiento recomiendan? Es una pregunta extensa. En general, pues una persona que debute con una crisis convulsiva a los 30 años, yo no le culparía al estrés como tal. Pensaría en alguna de las otras causas metabólicas o alguna cosa que definitivamente el especialista en neurología podrá darnos esa opinión. Ahora, ¿son genéticas? Me parecería muy, muy improbable que una persona a los 30 años, por una condición genética, recién a esa edad, desarrolla una epilepsia de este origen. Y el tratamiento, pues definitivamente el tratamiento es muy complejo y este no es el espacio para hablarles de medicamentos. Para eso está el especialista en neurología, tanto en niños como en adultos. Te comento, Esteban, que las calles también tienen inquietudes. Veamos cuáles son sus dudas. Doctor Esteban Ortiz, ¿qué grupos de edad tienen mayor riesgo a presentar epilepsia? Es una excelente pregunta. En general, la epilepsia se presenta mayoritariamente en los grupos etarios más jóvenes, es decir, en los niños y en los adolescentes. Hemos dicho anteriormente que se puede presentar en cualquier grupo etario. Sin embargo, porcentualmente, la gran mayoría de epilepsia como tal se diagnostica pues, en etapas tempranas, tanto en niños como en adolescentes. Veamos otra de las preguntas que realizan las personas desde las calles de la capital. Doctor Esteban Ortiz, ¿puede una persona que tiene una enfermedad de epilepsia, puede manejar un vehículo? Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque no queremos que una persona que, por ejemplo, esté detrás de un volante, tal vez repentinamente le dé una crisis convulsiva y ocasione un accidente. Obviamente, cada país tiene su respectiva normativa. Definitivamente lo que se recomienda es que al menos una persona bien controlada esté 2 años sin haber tenido una crisis convulsiva para nosotros como médicos recomendarle a esa persona que podría manejar. Pero todo dependerá de la normativa en el país o en la ciudad en la que usted esté y eso hay que estar muy atento, ya que las crisis convulsivas por epilepsia bien manejadas pueden darnos una vida prácticamente normal. Dependerá de cada uno de los casos. Esteban, te invito a que resuelvas una última inquietud. ¿Nos realizan en las calles también? Doctor Esteban Ortiz, ¿la epilepsia puede desaparecer con el tiempo? Sí, pues definitivamente lo ideal es encontrar la causa. Muchas veces, por ejemplo, una epilepsia que sea de origen parasitario, por ejemplo, un quiste de algún tipo de estos parásitos que se pueden transmitir por la comida, podría, por ejemplo, al yo tratar la enfermedad, la cistecircosis, podríamos nosotros curar, entre comillas, la epilepsia. Habrá casos en donde no se presenten nunca más crisis convulsivas, siempre y cuando el manejo sea adecuado. Sin embargo, en la mayoría de personas, pues y eso lo hablaremos con el especialista en el último bloque, podrían permanecer crónicos en el tiempo con esta patología, que si bien recibe el tratamiento y la gente puede hacer una vida prácticamente normal, pues es difícil decirle a una persona muy rápidamente, ¿sabe qué? Usted como ya no tiene crisis convulsivas, ya no tiene epilepsia. Eso lo trataremos a fondo con el especialista en el último bloque. Tenga en cuenta que esta enfermedad neurológica es común y afecta tanto a mujeres como a hombres de todas las edades. Nada tiene que ver con posesiones o trastornos mentales. Aquí les contamos el siguiente caso de cómo sobrellevar la epilepsia. Tengo 40 años y la epilepsia en mí ya está controlada. Cuando uno es niño no se da cuenta qué es lo que le pasa. Estuve jugando con mis hermanos, tendría 3, 4 años. Sentado en la cama, ya no pude quedarme parado y me caí. No supieron hasta la 4ª vez que me pasó eso. Ahí es cuando me llevaron al médico, al neurólogo. Me diagnosticaron que tengo epilepsia. La verdad es una fisura en el lado izquierdo del cerebro. Es del porte como de un alfiler
Y ese es el que, cuando hay demasiada energía, demasiada electricidad, como que aumenta la carga en el cerebro y se produce la convulsión. De 12 a 15 años empecé a tener hasta 8 convulsiones por la noche. ¿Has tenido algún episodio dentro de tu horario laboral? Sí, una vez. Una vez fue un día que estuve con bastante estrés. Fue en el trabajo. Yo siento una especie como de calor y de angustia. Y me desespero. Y empiezo a escuchar cosas raras. Así como un disco rayado en mi cabeza. Y bueno, sentarme por si me caigo, ¿no? Me ha ayudado a toser. Si pierdo la conciencia, ya no recuerdo más que ciertos flashes de cosas que alguien me está levantando, que están diciendo, espérate, ponle aquí. A la persona epiléptica lo que le afecta es el estrés, la falta de sueño, la medicación. Tiene que ser a la hora que te dice el médico. No puedes dejar de no tomar la medicina. Hay alimentos también que un epiléptico no puede comer. No puede tomar licor, no puede fumar. En mi caso me prohibieron el chocolate, me prohibieron el café. Los chequeos médicos siempre, o sea, es al epiléptico cada año. Te puedo decir que ya llevo 2 años sin convulsiones. Un testimonio que viene desde un paciente que vive día a día pues el miedo y la incertidumbre de la epilepsia. 2 años sin una crisis convulsiva es una maravilla para un paciente bien controlado. El paciente conoce qué evitar, qué actividades no realizar. Él sabe muy bien que tiene que acudir al médico periódicamente. Inclusive él nos hablaba de un aura preictal, es decir, él podría a veces sospechar que ya le va a dar una crisis convulsiva y esto es muy importante. Michelle, cuéntanos qué tenemos en el último bloque. Así es, luego de la pausa estará con nosotros Nicolás Espinosa, neurólogo, con quien ampliaremos este tema. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Estamos de vuelta con la última parte del programa y como siempre tenemos la presencia de un especialista. Del invitado hoy es Nicolás Espinosa. Él es neurólogo pediatra quien nos va a ayudar a ampliar el tema de la epilepsia. Hola mi querido Nicolás, cuéntanos, ¿la epilepsia en el Ecuador es común, especialmente en los niños que es tu población que tú tratas? Hola Esteban, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder estar en este espacio. Sí, la epilepsia en los niños es el trastorno neurológico más común. Más o menos nosotros calculamos que entre un 5 a 7% de la población pediátrica, entre el nacimiento hasta los 5 o 6 años de edad, ha convulsionado por lo menos una vez. En su gran mayoría son febriles, como tú bien señalaste previamente, y entre el 1 al 2% de toda la población pediátrica, que es un número importante, puede llegar a tener epilepsia en algún momento de su vida. Y esto de aquí es un tema, como padre, más que como médico, nos preocupa mucho pensar que nuestro niño, nuestra niña, convulsione. Las crisis febriles, porque son las más comunes, se dan cuando, por ejemplo, un niño tiene una enfermedad infecciosa y la fiebre sube por 39, por 40. ¿Cuál sería el mensaje a esos padres para que sepan diferenciar? Bueno, esta es una crisis convulsiva y cómo evitar que les dé la crisis convulsiva febril. Lo primero que hay que señalar es que, como el nombre dice, convulsión febril, claramente tiene que estar precedida por fiebre. Y esto parece algo obvio, pero a veces no lo es. Porque muchas veces tenemos en nuestras consultas niños que fueron diagnosticados como crisis convulsivas febriles, pero cuando tú indagas te das cuenta que finalmente no hubo un registro claro de fiebre. Y esto puede llevar a falsos diagnósticos o a veces a subdiagnosticar un proceso inicial de epilepsia. Entonces lo primero que hay que definir es que todo niño, para que sea catalogado como una crisis convulsiva febril, debería tener por lo menos una temperatura mayor a 37.8 grados o 38 dependiendo de la forma en la que tú midas. Lo segundo es que la mayoría de crisis convulsivas febriles se dan en el primer día de fiebre. Y es importante señalar que no importa la causa de la fiebre, o sea, lo que generó este proceso del incremento de la temperatura, pero la convulsión se puede dar, o bien sea por ejemplo, por procesos vacunales o eventualmente por procesos infecciosos o incluso cualquier otro tipo de causa que pueda generar incremento de la temperatura. Finalmente, la convulsión se puede presentar en cualquier momento cuando hay un incremento de la temperatura sobre 38 grados centígrados.
Claro, y en este caso la crisis febril, digamos, hay que evitarla. Yo les recomiendo a los pacientes, si es que ya se les sube la temperatura, por último, bañe al niño, que baje la temperatura. ¿Pero deja alguna secuela esta crisis convulsiva febril? Las convulsiones febriles, para simplificarlo, podríamos dividirlas en dos grandes grupos. Un grupo que se llaman convulsiones febriles simples. Estas convulsiones febriles son aquellas que duran menos de 10 minutos. Es un solo evento de una convulsión febril durante este proceso infeccioso o cualquier otra causa que genere este incremento de temperatura y suelen ser todo el cuerpo, generalizadas. En este caso de las convulsiones febriles simples, de manera regular, no suelen generar daños, problemas, secuelas o afectar bajo ningún contexto la funcionalidad del niño. Pero si la convulsión dura más de 10 minutos, suele ser solamente una parte del cuerpo o pueden ser repetitivas, potencialmente podría esto generarse de esta manera. Y bueno, sabemos que la clasificación de las convulsiones es muy complicada, pero en el contexto, digamos, popular, nosotros creemos que la convulsión es ese típico ataque generalizado, tónico-clónico, donde el paciente a veces se mueve, se muerde los labios, pero a veces no es así y hay que saber diferenciar. ¿Qué nos puedes hablar sobre una clasificación, digamos, muy general y escueta de cómo identificar cuándo es una crisis convulsiva generalizada y cuándo tal vez por ahí es el ojito que está temblando y que podría ser también una crisis convulsiva? De manera definitiva, las convulsiones pueden presentarse de distintas maneras. Todo depende de cuál es el área que está disfuncionando del cerebro del bebé. Esto es importante clarificarlo porque a veces todavía nos queda esta idea que la convulsión es de este niño que se pone rígido, tiene sacudidas, pierde la conciencia, se cae, pero muchas veces pueden ser muy sutiles, como por ejemplo pequeños movimientos de solamente una parte de su cuerpo, pueden tener un sentimiento como un miedo, una alteración, o finalmente pueden tener alteraciones visuales. Lo importante para definir que una convulsión puede tratarse de esto es en esencia que son eventos que son repetitivos, cortos, suelen ser autolimitados y generalmente son estereotipados. O sea, todo niño que te diga que de manera recurrente viene presentando el mismo evento de una manera muy similar y es autolimitado, podríamos potencialmente considerar un evento convulsivo febril. Y vean ustedes qué importante es poner atención, es decir, nuestro niño por ahí tiene un movimiento estereotipado que nos llama la atención, que se repite, pues acuda al pediatra, al neurólogo pediatra para el diagnóstico. Y aquí va la siguiente pregunta, obviamente, a nuestro querido amigo y especialista, el doctor Nicolás Espinosa. ¿El diagnóstico es clínico, es a través de una tomografía, un electroencefalograma? ¿Cómo diagnosticamos la epilepsia en este caso, no? La epilepsia de manera regular se diagnostica cuando tú has tenido 2 o más eventos de convulsiones que no han sido provocadas. Esto es un tema importante. Por ejemplo, las convulsiones febriles no podrían ser diagnosticadas como epilepsia o como tal. Lo importante es que hayas tenido 2 o más eventos, o por lo menos un evento de una crisis convulsiva, pero que se asocie, por ejemplo, a un electroencefalograma, que es claramente patológico, o estudios de neuroimagen, en los cuales tú encuentras datos de alteración muy importante que sabes que pueden condicionar riesgo de epilepsia. Increíble, claro. Nosotros en Twitter nos preguntaban las personas sobre, por ejemplo, ver luces muy fuertes, evitar algún tipo de alimento, algún tipo de actividad por miedo a una crisis convulsiva. ¿Hay algo que realmente esté asociado positivamente a la aparición de una crisis convulsiva en niños ya con epilepsia que debemos evitar como papás? Es un tema muy importante señalar esto. De manera habitual, no existen factores emocionales que, por ejemplo, gatillen. Y es una pregunta frecuente en la consulta. Si es que, por ejemplo, el niño está triste, está ansioso, está con mucho enojo, si esto puede gatillar una crisis, y esto no es verdad. Hay que definir la epilepsia como un trastorno neurológico en el cual hay una disfunción de una o varias áreas de su cerebro que finalmente generan o gatillan una lesión. Y esto termina gatillando un evento convulsivo, o sea, no está dado por factores emocionales. Lo que sí, un porcentaje pequeño de niños pueden estar desencadenados, por ejemplo, por estímulos visuales, a veces táctiles o incluso auditivos que pueden disparar un evento convulsivo. Acudamos al especialista. ¿Cuál es el número de tu consultorio? Es el número 02, si es que llaman desde provincia, 600-8189. Ven ustedes, el especialista en neurología pediátrica nos va a ayudar a diferenciar de otro tipo de procesos neurológicos. Damos paso a Michelle. También queda claro que no dar el tratamiento a tiempo empeora el pronóstico, afecta la calidad de vida y fuera de eso exponen a las personas a otras lesiones, por ejemplo, por golpes. Por lo tanto, no pierdan tiempo en buscar ayuda médica. El próximo programa hablaremos sobre el tabaquismo. Nos encuentran en Twitter como @mundosaludec para aclarar todas sus dudas sobre el tema.
También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Hablaremos sobre el tabaquismo. Nos vemos en el siguiente programa. Cuídense mucho. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.